Buenas noches, iglesia. ¿Cómo estamos esta noche? Espero que nosotros nos encontremos muy bien. A mí personalmente me alegra poder estar con ustedes esta noche, poder estar por fin aquí, poder predicar y compartir con ustedes. Aunque sea por esta vía, con los 6 o 7 hermanos que están en este salón, es bueno poder estar con ustedes. Entonces, buenas noches y un abrazo muy grande de mi parte. Primeramente quiero empezar dándole las gracias a la iglesia por sus oraciones, por mi papá. Algunos yo sé que se han anunciado que estén orando por mi papá y todo. Le quiero darle las gracias a diferentes hermanos que me han llamado, que me han escrito, hermanas también, ofreciendo su ayuda, preguntando, diciendo que están orando por el viejo mío. Le pido que sigan orando. La realidad es todavía él no sigue bien y todavía no hemos dado con lo que es el problema de por sí. Entonces le pido sus oraciones, que sigan orando por favor por el viejo mío, que se puede mejorar y que puede ya regresar a su forma de ser. Muchos de ustedes yo sé que lo conocen y han compartido con él. Entonces por favor, si pueden seguir orando por él y oren por mí, ya que estamos en eso, ayudando y tratando de servirlo a él de la mejor manera posible. También quiero aprovechar esta noche para felicitar. Recibí una noticia hace como una hora y algo así. Quiero felicitar a Jesús Suero de la iglesia en Santiago, que se graduó con altos honores de Infotep. Se graduó como maestro técnico en mecánica automotriz y recibió su título del mismo presidente de la República Dominicana. Entonces me mandaron el video y yo sé que eso fue algo muy especial, que el hecho de graduarse con honores y también, tú sabes, de poder hacerlo de una manera, darle gloria a Dios con su vida y con su conocimiento y con su experiencia. Entonces, viejo, muchas felicidades cuando vea esto. Esta noche quiero aprovechar y quiero compartir una prédica que me tocó hacer unos meses atrás y creo que aplica y va a aplicar a cada uno de nosotros. Y el tema esta noche es el tema de generación a generación. Entonces, por favor, acompáñenme en una oración y después vamos a la Biblia esta noche. Dios y Padre, muchas gracias por esta noche, Dios. Gracias, Padre, por estar vivo, por la salud, para poder estar aquí, poder estar sea en nuestras casas o en este salón o donde sea que estamos viendo la clase esta noche. Gracias por protegernos, por cuidarnos, por darnos la oportunidad de poder sentarnos y alabarte y escuchar su palabra. Y yo oro, Padre, que usted me utilice esta noche. Que sea usted que hable a través de mí, que sea usted que predique. Y lo que vamos a ver, el tema esta noche, nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Pero no solamente que llegue a lo profundo de nuestros corazones, pero también que cause un cambio en nuestra manera de pensar y que por ende cause un cambio en nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de su Hijo Jesús, amén. Entonces el tema es de generación a generación. Acompáñenme por favor el libro de Salmos 145 y vamos a estar leyendo versículos 3 a 7. Salmos 145, versículos 3 a 7. La Biblia dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Me encanta la manera que Dios habla hoy, dice, porque dice, su grandeza excede nuestro entendimiento. Dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos. Y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. ¿Sabes? Se dice que este fue el último salmo atribuido a David. En este salmo vemos que David alaba al Señor por su grandeza y por sus obras. Se nota en lo que él escribe, se nota todo lo que él está contando aquí cuando dice que se hablará, se proclamará, se anunciará. También David aquí nos habla de la importancia de que cada generación conozca a Dios. Él dice aquí, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. David habla de esto porque esto es algo muy importante.
Él habla aquí de esto porque él dice, es importante que cada generación reciba esa fe. Que cada generación escuche ese testimonio del poder de Dios. Que esto no solamente lo que hemos aprendido en nuestra fe, en convicción y en cuanto a la palabra de Dios, no solamente se quede contigo y conmigo, sino que se pase también a las próximas generaciones. Este tema lo hemos mencionado varias veces en la Biblia, no solamente en Salmo 145. En Salmo 71, versículos 17 y 18, la Biblia dice: Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, si todavía hay algo todavía por peinar, ¿verdad? Y dice, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. ¿Sabe? Este salmo es posible que sea David. No se sabe exactamente quién fue que escribió este salmo. Y se dice que posiblemente fue escrito por David durante el tiempo que estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, que algunos de nosotros recordamos ya esa historia. El salmista aquí dice, desde mi juventud me enseñaste. Se ve que él tuvo personas desde joven enseñándole acerca de Dios, construyendo su fe, construyendo convicción en él, pero que también desde joven había tomado la decisión de aprender de Dios, que hubo personas en su vida enseñándole acerca de Dios, pero también que él mismo tomó la decisión de seguir a Dios desde su juventud, como muchos de nosotros, que empezamos como adolescentes o como universitarios o como jóvenes solteros, que desde nuestra juventud hemos estado ahí caminando con Dios y aprendiendo y adquiriendo esa fe y construyendo esa convicción. El salmista aquí, él habla ya siendo más viejo, con más experiencia. Él había visto a Dios obrar en su vida en los altos y en los bajos. Era alguien ya experimentado con un poquito más de kilometraje en la vida, en su caminar con Dios. ¿Y qué es lo que él hace? Dice, y él le pide a Dios en esta oración, en este salmo, dice, que no lo abandone, que no lo dejes hasta que pueda anunciar su poder a la próxima generación y a los que aún no han nacido. En ambos casos de estos salmos que vemos que el deseo del salmista, sea David o si es posiblemente que sea David, el corazón es, yo quiero que lo que yo he aprendido, lo que yo conozco ahora, que se pase a la próxima generación, aún quienes no han nacido todavía. ¿Sabe? Un autor de apellido Morgan escribió estas palabras. Él dice, no hay nada más lamentable o más hermoso que la vejez. Es lamentable cuando su pesimismo enfría los ardores de la juventud. Es hermoso cuando su testimonio estimula las visiones e inspira el heroísmo de los jóvenes. Oye, yo creo que esto es lo que él escribió, dice muchísimo. Él dice que no hay nada más lamentable o más hermoso que la vejez. Es lamentable cuando uno se vuelve un viejo pesimista, quejón, que todo está mal y que enfría aquí los ardores de la juventud. Pero dice, hermoso cuando su testimonio estimula visiones y inspira el heroísmo de los jóvenes. O sea, hay dos maneras que podemos envejecernos, mi gente. Espiritualmente hablamos, podemos envejecernos bien o envejecernos mal. Saben, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos comunica este incambiable corazón de Dios para con el mundo y las generaciones. En Efesios 3 encontramos ese mismo espíritu, ese mismo corazón. En Efesios 3, versículos 20 y 21, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, me encanta esta escritura.
Porque Pablo aquí, obviamente inspirado por Dios y por su Espíritu, dice, a Él que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros, en ti y en mí, su poder obra. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No solamente esa, sino todas. Y Él dice aquí, por los siglos de los siglos. Amén. Mi gente, Dios quiere ser y va a ser conocido por todas las generaciones. Y nos quiere usar. Nos quiere hacer partícipe, nos quiere dar el privilegio de ser colaboradores en su obra. Dios no nos necesita, pero gracias a Dios que nos quiere utilizar. Gracias a Dios que quiere que tú y yo seamos parte de esta obra de Él, de que todas las generaciones conozcan la palabra de Dios. No hay nada mejor que eso, mi gente. Entonces vamos a ver 3 puntos esta noche. Punto número 1. Cada generación tiene su misión. Cada generación tiene su misión. En Josué capítulo 1, el versículo 1 y 2, vamos a ver una escritura que yo creo que se aplica mucho a esto y lo que podemos aprender, porque la Biblia dice que todo lo que está escrito ahí es escrito para nosotros aprender de lo bueno como también de los malos ejemplos que encontramos en la Biblia. En Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, la Biblia dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. La Biblia toma el tiempo para decir eso. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Muchos de nosotros conocemos qué es lo que está pasando aquí. Dios obró de manera poderosa sacando a los israelitas de Egipto, enviando las plagas, haciendo su mano poderosa bien obvio entre su pueblo. Le dio maná mientras que caminaba, le dio agua de las piedras, hizo milagro tras milagro y llevó a su pueblo al punto de entrar a la tierra prometida. Aquí vemos ya que este ya es la próxima generación. Después de ese grupo que salió, que la Biblia dice, el mismo Dios dijo acerca de ellos, que esa generación que salió no verá la tierra prometida, solamente unos cuantos por su fidelidad a Dios. Entonces el grupo que vemos aquí en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, esta es la próxima generación después de ese grupo que salió de Egipto y vio el poder de Dios mostrado como pocas veces se ha visto en la Biblia. ¿Qué vemos? La escritura dice aquí que Moisés ya murió. En los versículos anteriores dice que ellos duraron 30 días de luto, llorando y era como luto nacional porque este gran hombre, Moisés, murió. Para mí personalmente yo encuentro interesante el intercambio entre Dios y Josué. Porque la manera como Dios lo dice, leyendo ahí, él dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Era como, mira, el hombre me sirvió, el hombre hizo su trabajo, pero ya, murió. 30 días de luto, vamos a lo que venimos. Hay trabajo que hacer. No podremos durar mucho tiempo aquí con esto. Y era como Dios estaba como, hey, ya me encargué del hombre, Moisés va a estar bien, él va a estar en el cielo. Hasta la Biblia dice que el mismo Dios enterró a Moisés. Entonces Dios estaba como, hey, entiendo la tristeza, pero hay trabajo que hacer. Ya pasó, el hombre murió, él va a estar bien, vamos a lo que venimos. ¿Y qué es lo que sucede ahora? La Biblia dice que el asistente Josué ahora le toca dirigirlo todo. Oye, ¿cómo te sentirías tú? Viendo, siempre siendo la mano derecha, estando ahí, ayudando y tener que entrar en cierta forma en los zapatos en que caminaba Moisés. Imagínate, entrando en esos zapatos, tomando esa responsabilidad. Ahora el asistente de Josué le tocó dirigirlo todo. Pero este asistente estaba listo. ¿Por qué? Porque él recibió lo que su maestro le enseñó. Moisés fue un increíble ejemplo de que Josué miró e imitó ese ejemplo. Él vio en Moisés una fe viva, un hombre de convicción, un poderoso caminar con Dios,
Un hombre que no era perfecto, para nada, porque vemos la vida de Moisés, sabemos que no era perfecto, pero definitivamente era un hombre transformado, con sus altos y con sus bajos, pero imitó la fe y la convicción de Moisés. Hay muchas lecciones que podemos aprender ahí. Y algo que también que leí que decía esto: la fe que tuvo la generación anterior es inútil si la próxima generación no aprende de ella. La fe que tuvo la generación anterior es inútil si la próxima generación no aprende de ella. Si no se pasa, si no se transfiere la fe que nosotros hoy un poco más viejito en la fe tenemos, no va a pasar. Va a ser inútil si la próxima generación no aprende de ella. Entonces, prácticamente hablando, ¿qué es lo que esto nos enseña? Bueno, yo como ministro, como pastor, yo tengo mi misión, mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es ¿cuál? Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Que a pesar de tener 33 años en la fe, entender, yo no he terminado de crecer. Entender que no puedo conformarme con lo que ya he logrado. Que todavía tengo que seguir aprendiendo, que todavía tengo que seguir madurando, que todavía tengo que aprender a ser más y más como mi Señor Jesús. ¿Sabe? Que tengo todavía, esa es mi responsabilidad y la responsabilidad de todos nosotros como discípulos. También tenemos la responsabilidad de pasar lo aprendido a otros. Pasarlo lo aprendido a otros discípulos, a otros hermanos y hermanas en la iglesia, más jóvenes en la fe, aún más viejos en la fe. A enseñar lo que hemos aprendido a no discípulos, personas que no tienen una relación con Dios, personas que están en busca de tener una relación con Dios. Compartir las lecciones aprendidas y los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Compartir los milagros que tú mismo has visto con tus propios ojos. ¿Sabe? Nos hace bien a cada uno de nosotros cuando estamos compartiendo con otros cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Cuando estamos compartiendo que esa persona que no tiene una relación con Dios y le estamos enseñando la Biblia y le estamos enseñando todo lo que Dios ha hecho y puede hacer con su vida. Yo no sé de ti, eso me hace bien a mí. Me hace bien a mi corazón. Me hace bien compartir con jóvenes discípulos y compartir con ellos lo que Dios ha hecho, porque aún para mí le quita el polvo a cosas que muchas veces olvido o cosas que paso por alto. Porque simplemente es algo viejo o algo pero para quien no lo conoce, quien no lo ha escuchado, es algo nuevo para ellos. Y tienen que escuchar cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios ha obrado en la vida de la iglesia. Porque eso tiene un impacto grande sobre la vida de otras personas, sobre las almas de otras personas. Y te hace bien a ti y me hace bien a mí. ¿Sabe? Lo más joven en la fe. Ellos tienen su misión también, ellos tienen sus responsabilidades. La responsabilidad de ustedes que son más jóvenes en la fe, ¿cuál es? De recibir lo que se está enseñando, de preguntar, de imitar lo que es como Cristo en las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y dejar a un lado lo que no es como Cristo, lo que no es bueno, pero imitar lo que sí es como Cristo. Tiene también ustedes la responsabilidad de soñar para Dios y su reino. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de soñar para Dios, de soñar para su reino. ¿Qué Dios puede hacer a través de mí? De soñar en grande, de cómo Dios puede utilizarte a ti. Ambos, el aprender como enseñar, requieren humildad. Ambos requieren negarse a sí mismo. Ambos requieren amar lo que Dios ama. Amar la misión de Dios. ¿Sabe? Todo esto requiere humildad, todo esto requiere el negarse a sí mismo y mantener esa fe, esa chispa viva que viene de tu relación con Dios. Pero cada generación tiene su misión. Punto número 2, el mismo Juan capítulo 1, versículo 3 a 5. Mira lo que dice la Escritura. Dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano. Y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo.
que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¡Wow! Para este joven líder, para este que siempre fue el asistente, que fue la mano derecha, y ahora ser el líder principal, imagínate escuchando estas mismas palabras de parte de Dios, hablando de ti y hablando de cómo Él va a estar contigo, de cómo Él te va a acompañar, de cómo te va a cuidar y cómo Él va a estar contigo de la misma manera que estuvo con Moisés. Oye, yo no sé de ti, eso me daría a mí mucho ánimo y mucha seguridad. Él dice ahí, no te dejaré ni te abandonaré. Dios le expresa y le promete a Josué que como tuvo con Moisés, también estará con él. Él dijo, como acabamos de leer, no te voy a abandonar. ¡Qué promesa! Ahora, Dios no prometió, interesantemente en todo lo que Él dijo aquí, Él no prometió que la experiencia de Josué sería igual a la de Moisés. Él nunca en ningún momento dijo que la experiencia de Josué, de Moisés, la experiencia de Josué va a ser igualito a la de Moisés. Vemos que Moisés, las 10 plagas contra los egipcios, el estar ahí y ver el mar rojo, ¿me entiendes? La columna de nube y de fuego. Josué no tuvo nada de eso. Tuvo el Jordán y el Jordán se paró y todo eso. Pero comparado a Moisés, no era lo mismo. Pero que Dios sí le prometió. Dice, quizás tú no vas a tener las mismas experiencias que tuvo Moisés, pero Él prometió que la relación sí va a ser igual. Que la relación de Dios estar ahí, mano a mano, caminando con Él, acompañándolo, ayudándolo a superar cualquier prueba y desánimo, que eso sí iba a ser igual. Y así fue. ¿Sabe? Es la misma promesa que Dios nos hace, mi gente, a nosotros hoy en día. No solamente se lo hizo a Josué, pero nos hace a nosotros, discípulos de Cristo, que decidimos seguirlo y nos comprometemos con Él. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? Una escritura muy conocida por muchos de nosotros. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabe? No importa cuántas veces tú has leído esta escritura, debemos recordarnos, mi gente, que esta es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos en ese tiempo, en el primer siglo, y nos hace a nosotros hoy. Él dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tú y yo podemos contar con esa promesa. Pase lo que pase, venga lo que venga, lucha tras lucha, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, en tu salud, en tu familia, con tus finanzas, con lo que sea. La promesa que Dios te hace a ti y a mí es, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el final del mundo, hasta el fin del mundo. Él está contigo ahora, Él está con nosotros, pase lo que esté pasando. La promesa de Él y la promesa de Dios a cada una de las generaciones es esa: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa nos hace Jesús? En eso tú y yo podemos confiar. Yo creo que esto es importante porque uno como padre lee la noticia, ve lo que sale en las redes y ve lo que está sucediendo a nuestro alrededor del mundo y cosas que personas están tratando de promover. Uno se preocupa y dice, ¿qué será de esta generación? ¿Qué será de la próxima generación? ¿Qué va a pasar con el futuro? Y dentro de nuestra preocupación necesitamos recordarnos que Dios ya tiene el futuro y ya tiene esta generación en sus manos. Y como de la misma manera nos ha acompañado a nosotros, como Arturo estaba predicando, las diferentes generaciones, y nos ha acompañado a nosotros y nos ha ayudado a nosotros a llegar, Él también va a acompañar y va a ayudar a esa generación que se mantiene fiel a Él, que mantiene su corazón blandos ante su palabra, que mantenga sus oídos abiertos a lo que Él quiere enseñar.
Él dice a ellos, yo voy a estar con ustedes, pase lo que pase, por más nombres que lo llaman, por más ridículos que sean que son, y por más que no aceptan la manera que piensa, Jesús dice, yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Tus circunstancias serán diferentes, las batallas que enfrentas serán diferentes, pero el Dios con el cual tú enfrentas esas situaciones es el mismo Dios. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios de los apóstoles, el mismo Dios que obra y sigue obrando poderosamente y que nos va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. Pase lo que pase, prueba que venga y prueba que se vaya. Tú puedes confiar en esa promesa porque cada generación tiene su promesa. Pero también, y aquí de último, cada generación tiene su peligro para enfrentar. Cada generación tiene su misión, cada generación tiene su promesa, pero cada generación tiene su peligro para enfrentar. Miren en Josué capítulo 2, versículo 8 a 10. Jueces capítulo 2, versículo 8 a 10. La Biblia dice, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Óyeme. Llegó ese viejito, el hombre, se fajó ahí. Y se murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Óyeme, esto es profundo lo que está diciendo la Escritura aquí. Dice que Josué murió a la tierna edad de 110 años. Pero dice que cuando él murió también murió aquella generación que entró a la tierra prometida. Y dice que también surgió otra generación, y esta es la cosa que para mí es chocante. Surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Qué triste y a la misma vez qué peligroso. Lo que vemos aquí en Jueces capítulo 2 es exactamente 51 años más tarde. 51, no estamos hablando 200 años, ni 100 años, ni 300, no. Estos 51 años, desde el punto que Josué tomó el liderazgo del pueblo. 51 años más tarde, después de la muerte de Josué, esta próxima generación dice que no conocía al Señor. Primero, no lo conocían, y dos, ni sabía lo que había hecho por ellos. Qué fuerte que solo 51 años más tarde la gente dejaron de conocer de Dios, de saber de Dios, que quizás eran 2 o 3 o muy poco. Y dice que ni sabían, porque aparte de que no conocían, ni sabían lo que había hecho por ellos. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que 51 años más tarde tú encuentras esta generación que no conoce a Dios y ni sabe, ni habían escuchado, porque por lo menos alguien pues sí, a mí mi abuela me contó. No, ni eso sabían. Yo no creo que lo que sucedió aquí en Jueces fue algo repentino. Yo creo que fue algo poco a poco que sucedió. Sucedió poco a poco. Yo creo que de tribu en tribu, de comunidad en comunidad, de familia en familia, de persona a persona, se dejó de compartir la palabra de Dios. Se dejó de transferir esa fe. Se dejó de mostrar esa convicción en Dios que cambia tu vida, cambia tu manera de pensar y por ende cambia tu manera de vivir. Se dejó de compartir esa fe viva en Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que una generación entera no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho. Yo creo que esta escritura es un reto,
pero también a la misma vez una advertencia para nosotros. De entender que si no nos cuidamos en nuestra relación con Dios, si no estamos compartiendo lo aprendido, empezando en nuestra casa, con nuestros hijos, aquí en la iglesia, con otros, con quienes están en nuestra charla, con la persona a nuestro alrededor, que estamos a simplemente una generación de personas que no ni creen en Dios y mucho menos saben de lo que Dios ha hecho. Esto asusta, porque puede pasar. Puede pasar que llegue toda una generación no conocer de Dios, porque lo que hemos aprendido lo dejamos, nos quedamos con Él y no lo compartimos con otros. Y no estoy hablando solamente de personas que no son discípulos, no son cristianos, pero aún en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Aún el uno con el otro, para recordarnos, porque a veces se nos olvida que esto es algo que puede suceder fácilmente si no nos cuidamos. Porque tú dices, ¿cómo es que llegó la cosa a ese punto? Y te lo digo, yo estoy seguro que empezó de casa en casa, de comunidad en comunidad, de familia en familia, de persona en persona, que simplemente dejaron de hablar de la palabra de Dios, de leerla, de tener una fe viva, de tener convicción profunda, y simplemente se fue olvidando y olvidando y olvidando. Y tenemos que cuidarnos de esto, mi gente. Pero ¿cuál es la solución? Porque gracias a Dios hay una solución. Uno no se tiene que quedar en el problema. La Biblia también nos muestra con diferentes ejemplos, y uno específicamente que quiero ver, cómo esto se puede solucionar. En 2 Timoteo capítulo 1, esto es Pablo escribiéndole a Timoteo, su querido hijo en la fe. Y mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice. Y hablando de Timoteo, él dice aquí, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Timoteo, un joven que Pablo conoció desde adolescente, hablando de él, escribiendo una carta para animarlo en la fe, para darle instrucciones acerca de situaciones que él como joven líder de la iglesia estaba lidiando. ¿Qué es lo que él dice acerca de él? Le dice primero, me acuerdo de tu fe sincera. ¿Y qué dice él? Tú tienes la misma fe que tuvieron que tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué Timoteo tuvo en su vida? Una abuela fiel a Dios. Una abuela con profunda convicción en Dios. Y que también esa abuela enseñó luego a su hija. Y su hija creció en una fe firme y una convicción firme. Y esa hija entonces le enseñó a su hijo. 3 generaciones en una familia. De una que la abuela, que estoy seguro que lo recibió de alguien más, que luego siguió enseñando su hija, y su hija siguió enseñando a su hijo, y su hijo siguió enseñando a otros. Esa es la manera, mi gente, de evitar lo que nosotros estamos viendo aquí en Jueces. Esa es la manera que la próxima generación llegue a conocer de Dios. Esa es la manera que nuestra iglesia sigue creciendo, no solamente numéricamente, sino en fe y en convicción, pero que vemos las próximas generaciones cuando ya nosotros estemos ya viejitos, con bastón, llegando aquí medio ciego y con todos los achaques de salud, que podemos ver todos los otros jóvenes que ven ahí adelante y que pueden decir, esta es la fe que tengo hoy, esta es la convicción que tengo hoy, esto es lo que Dios espera de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron en su mamá, lo vieron en su abuela, lo vieron en su papá, en su abuelo, y siguieron ellos mismos esos pasos y siguiendo, enseñando la próxima generación de lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Sabe? Pablo aquí, escribiéndole a su hijo en la fe, le dice esto, que él vio su fe sincera, vio su convicción y él sabe de quién lo recibió. Yo creo que para nosotros como esposo y esposa y familia y todo, yo creo que esto nos enseña la importancia de seguir enseñando, de no cansarnos, de no desanimarnos. Porque muchas veces, a veces puede suceder que
mientras que estamos ayudando a otros, sea nuestro propio familiar o nuestros hijos o un amigo, podemos sentir que esta persona no escucha, él no escucha, ella no escucha. Yo siento que estoy hablando y no está llegando. Y te lo digo, la palabra de Dios siempre llega. Lo único que no siempre llega en el tiempo que tú y yo queremos que llegue. Que no llegue en el horario que tú y yo esperamos que llegue. Que no llegue en el momento o de la manera que tú y yo esperamos que llegue. Pero de que llega, llega. Porque la palabra de Dios nos hace esa promesa, que su palabra no sale y regresa vacía. No, ella regresa. Y siempre regresa causando su efecto. Y tenemos que confiar en Dios y tenemos que confiar que su palabra está causando su efecto, aun cuando no lo vemos inmediatamente. Pero ¿qué vemos aquí? Una generación enseñó a otra generación. Esa es la solución para las futuras generaciones. Esa es la solución para la República Dominicana. Esa es la solución para el mundo. Y se necesita ahora más que nunca. Que los maduros entre nosotros sigamos aprendiendo y sigamos enseñando. Que los jóvenes en la fe reciban lo que se está enseñando y sueñen con lo que Dios puede hacer a través de ellos. Que nos recordemos que como Dios le prometió a Josué, Jesús nos promete a nosotros. Que mientras vamos cumpliendo su misión, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Y tenemos que recordarnos, mi gente, que hay un peligro que tenemos que enfrentar. Que la próxima generación, que no llegamos al punto de que la próxima generación no llegue a conocer a Dios. Pero que sigamos compartiendo la palabra de Dios, de persona en persona, de casa en casa, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de familia en familia, y predicándolo de iglesia en iglesia. Y esa es la manera que se logra hacer lo que los salmitas y David escribió al principio, que cada generación escuche la palabra, que cada generación, aún los que todavía no han nacido, pero esa responsabilidad regresa a ti y a mí, hacer lo que ya sabemos que necesitamos hacer, de compartir todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Por más vieja historia que sea para ti, hay otros que no la conocen y pueden adquirir fe y convicción a través de esas cosas. Vamos a asegurarnos, mi gente, que todos nosotros, haciendo nuestra parte, estamos compartiendo la palabra de Dios de generación a generación y que para Él sea toda la gloria para siempre y que podemos ver los frutos de eso en nuestra generación y definitivamente en las próximas por venir. Mi gente, se le quiere, un abrazo, que Dios le bendiga. Gracias, bye.